los hermanos de Zoom. Ok, nos quedamos en esto, hermanos, ¿verdad? Debemos respetar a las autoridades civiles, lo que trata versículo. Ok, después de la declaración, Pablo nos da la primera razón: las autoridades civiles son establecidas por Dios. Y recuerda, así es que el que resista la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. Ok, razón número 2. Las autoridades civiles son siervos de Dios, ¿verdad? Para alabar al bueno y castigar, ¿qué? Ok, ¿se acuerda qué dijimos en esta idea de castigar al malo? ¿Por qué la Biblia utiliza la palabra vengador? ¿Se acuerda cuál fue nuestra discusión ahí? ¿Por qué la Biblia utilizará la palabra vengador? ¿Se acuerda lo que discutimos? ¿Una idea? Mira la venganza que pagaré. Ok, el Señor nos dice que nosotros no debemos vengarnos. Dios, mira la venganza. Ok, ahora, pero de nuevo, en esa espera de un día el juicio de Dios, ¿quiénes son los instrumentos que Dios nos ha dado para las autoridades civiles? Recuerden, las autoridades civiles son el instrumento que Dios ha dado ¿para qué? Para ejecutar venganza y justicia. ¿Ok? De nuevo, debemos hacer uso de las autoridades civiles. ¿Ok? Estábamos hablando sobre eso. ¿Ok? Así es que se acuerda que le di la aplicación. Si algún día le está pegando su esposo, le está pegando su esposa, no me hable a mí, háblele al 911. Háblele a la patrulla. ¿Ok? No me hable a mí. ¿Verdad? Yo voy a orar por usted, pero háblele a la patrulla. ¿Verdad? Si un día uno de sus hijos se pone así al brinco o hijas, háblele a la patrulla. ¿Ok? Bien. Siguiente. Ay. Ok, siguiente aquí. Aquí está la exhortación. Es necesario estarles sujetos por causa del castigo y también por la conciencia. Y aquí es donde nos dijo, no en vano llevan la espada, ¿se acuerda? O sea, no en vano llevan la espada, dice, pero es necesario estarles sujetos también por causa de la conciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, aunque no esté la autoridad presente, nuestras conciencias nos dicen que estamos haciendo ¿qué? Mal. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Y ahí nos quedamos. Y ahora vamos al punto específico, ¿ok? Versículos 6 y 7 son la manera concreta, ahí en su bosquejo. ¿Tiene su bosquejo de la vez pasada? ¿Ok? No tiene su bosquejo de la vez pasada. Estamos en inciso E. Inciso E en el bosquejo. Vamos a terminar rapidito para pasar a la clase de esta mañana. ¿Ok? Dice inciso E, es necesario, nota aquí, es necesario pagar impuestos porque son servidores de Dios. La palabra ahí para rellenar es impuestos. ¿Alguien necesita pluma? ¿Verdad? Impuestos. Ok, miren lo que dice el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ok? Ahí en el bosquejo, punto número 1, dice, en este versículo presenta la exhortación práctica y concreta sobre mostrar sumisión a las autoridades. ¿Cómo mostramos sumisión a las autoridades? Pagando impuestos. ¿Ok? Pagando impuestos. Ahora, note aquí. La frase pagar tributo era una expresión común para el pago de un impuesto. Creo que ya le había leído esto, ¿verdad? Ya habíamos discutido esto, ¿verdad? O sea, el asunto de pagar impuestos. ¿Ok? El asunto de pagar impuestos. Ahora, punto número 2. Por tercera vez Pablo afirma que son servidores de Dios dedicados para este servicio. Hermanos, no es, de nuevo, no es, ¿cómo se dice? No es como suerte o que Pablo está diciendo 3 veces que son servidores de Dios. Ahora, aquí la palabra que utiliza es diferente. ¿Se acuerda? Las primeras veces, ¿qué palabra usó? ¿Qué palabra usó para hablar de las autoridades como siervos? ¿No? Cuando habla de siervos, ¿qué palabra usó? ¿Qué palabra griega usó? Son. No usa esa palabra esclavos, son diáconos, ¿se acuerda?
Las autoridades civiles utilizan la palabra diáconos. Aquí va a usar una palabra diferente, ¿ok? Inciso A. Pablo luego llama a los funcionarios públicos siervos de Dios, lo cual contiene connotaciones religiosas bastante apropiadas para la idea de un gobierno que hace la obra de Dios. Como siervo de Dios, estos funcionarios dedican todo su tiempo a gobernar, literalmente se dedican a esto mismo. Y dice el hermano Schreiner, inciso B, lo sorprendente aquí es que Pablo atribuye a los funcionarios un servicio divino, no en el sentido de culto, al recaudar impuestos. Entonces, hermanos, esto es lo que para nosotros esto es así como en la cabeza. ¿Cómo que parte del servicio a Dios tiene que ver recaudar impuestos? Imagínense los creyentes en Roma leyendo esto, ¿verdad? Ahorita vamos a los de México, pero imagínense a los creyentes en Roma, ¿verdad? Viendo todo este asunto de los impuestos y todas las cosas y diciendo, bueno, esto es parte del servicio a Dios. Y utiliza la palabra que se utiliza para el servicio religioso, es la palabra que utiliza Pablo aquí. O sea, sirven a Dios recogiendo impuestos. Ahora, hermanos, vamos a transportarlo a terreno mexicano. El SAT. ¿Verdad? Uno diría, ¿sirven a Dios? ¿Verdad? Ahora, a lo mejor no lo queremos creer. A lo mejor no estamos ni de acuerdo. ¿Pero qué? ¿Pero son qué? Servidores de Dios. ¿Ok? Y este era el punto concreto. Ahora. Exactamente. Y por último, termina esta sección Pablo diciendo, cumplan con sus obligaciones. Hermanos, no se nos debe olvidar, si somos hijos de Dios, si somos ciudadanos del cielo, pero tenemos una patria terrenal y tenemos obligaciones y responsabilidades civiles. Necesitamos cumplir con nuestras obligaciones civiles. Y Pablo, ahora mira aquí las palabras que utiliza en versículo 7. Pagáis a todo lo que debéis. Los que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Ok, vamos a ver qué significan esas palabras. Alguien ayúdeme leyendo punto número 1, si traes su hojita. Punto número 1. La palabra para impuestos, no sé cómo se llama. A menudo significa tributo pagado a un gobernante extranjero que implica un estatus de dependencia. En el incidente relacionado con el pago de impuestos. Ok, ¿se acuerda cuando retaron al Señor Jesucristo? Y que le dicen, a ver, Señor, ¿se le debe pagar al César, sí o no? ¿Se acuerda el Señor muy sabio? A ver, enséñame una moneda. Dale al César lo que es del César. ¿Ok? Dale al César lo que es del César. Entonces, eso es lo que significa la palabra tributo. Ahora, la siguiente, ¿verdad? Alguien, inciso, punto número 2. Punto número 2. Ok, ¿se acuerda de los publicanos? Ok, los publicanos eran recaudadores de impuestos para Roma y muchas veces de ellos trabajaban de nuevo como eso, hermanos, esto habla de las recaudaciones, ¿ok? Esto habla de las recaudaciones, así como, ¿verdad? Como la aduana. Usted sabe que la aduana paga uno, si, por ejemplo, cuando uno viene de Estados Unidos y uno trae más cosas de las que debería traer, uno paga un impuesto, un arancel, ¿ok? Eso es más o menos lo que pagaban en aquellos tiempos, o sea, un impuesto de peaje o aduana, ¿ok? Punto número 3. Ahora, aquí cambia. Los primeros fueron con dinero, pero mira el siguiente. Ok, bien, hermanos, no todo es dinero. Hay que respetar a las autoridades. Hermanos, hay que respetar a las autoridades. Y de nuevo, yo sé, hermanos, que tenemos opiniones de que
las autoridades son corruptas y todo lo que usted quiera, pero nuestra obligación delante de Dios es respetarles. ¿Ok? Respetarles. Hermanos, mire, por ejemplo, yo sé que a veces nosotros nos referimos como a los policías o a los de tránsito, ¿verdad? Como que ya quieren una mordida y utilizamos una mala palabra. Eso no muestra respeto. ¿Ok? Eso no muestra respeto. Hermanos, nuestros presidentes, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, a veces no siempre hacen bien las cosas, pero merecen respeto. ¿Ok? Es lo que está Pablo aquí diciendo. Es una obligación civil. Merecen respeto. Y por último, 4. Sí, en 1 de Pedro 2:7 se dice, temed a Dios, honrad al rey. O sea, ¿y sabe quién era el rey cuando Pedro escribió? Nerón. Hermanos, nosotros diríamos muy malas palabras contra Nerón. Y Pedro está diciendo aquí, honren al rey. ¿Ok? Hermanos, de nuevo, son parte de nuestras responsabilidades civiles. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos también tener muchas otras aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país los hombres necesitan un servicio militar. Es parte de nuestras obligaciones civiles, ¿ok? Es parte de nuestras obligaciones civiles, ¿verdad? Yo sé que hoy en día ya no es tan mandado ni tan estricto. Antes se acuerda que para sacarle el pasaporte necesitaba usted como varón su cartilla del servicio militar. ¿Verdad? Hoy en día ya no se necesita eso, pero de todos modos es una obligación civil, hermanos. ¿Ok? Es una obligación civil. Hay que cumplir las responsabilidades civiles. Y bueno, pero ya no me quiero estacionar ahí. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora sí, la siguiente hoja, la que acaba de recibir hoy. La hoja de escuela dominical que acaba de recibir hoy. Vamos al siguiente. ¿Ok? Ahora, ayúdenme leyendo la introducción, por favor. Leyendo la introducción. Ahora sí, vamos a la hoja para hoy. En esa siguiente sección, Pablo retoma la responsabilidad de nuestro trato para todas las personas. Aunque pudiera parecer que lo que va a decir solo aplica en el contexto de los hermanos en Cristo, probablemente Pablo intentó que el amor sea la regla con la que nos comportamos en este mundo. Si recordamos bien, el Señor Jesucristo dijo que sus discípulos serían reconocidos ese amor en nosotros. Existen libros que tratan de la ética cristiana, que desarrolla el tema del amor y la ley, como ya se complementa. Ok, bien, hermanos. Y de nuevo, imprimo. Ok, bien, hermanos, tenemos buena audiencia hoy, hermanos. Qué bueno. Gracias a Dios. Ok, ahí imprimo juegos de la escuela dominical. Déjame un minutito. Ok, ahorita ya van a salir. Ok, entonces estamos aquí, ¿verdad? Con el asunto. Ok, estos son los párrafos que hemos llevado, ¿ok? Este es nuestro último párrafo. Debemos obedecer y respetar a las autoridades civiles. Ok, entramos al siguiente, hermanos. Punto número 5. No debemos tener deudas excepto el amarnos unos a otros. No debemos tener deudas excepto el amarnos el unos al otro. Ahora, como estoy mostrando en la introducción, hermanos, la ética, he escuchado de la palabra ética. ¿Ok? Yo batallo a veces en mi mente porque a veces varias personas utilizan ética como para referirse a diferentes cosas. Déjeme dar una definición que encontré del hermano La Cueva. Ok, aquí está la definición. Dice, ética en general es la ciencia de la conducta. Entendemos por conducta, ¿verdad? Constante, un conjunto de acciones, ahí sí se puede ver, ¿sí verdad? Conscientes dirigidas hacia un fin. Una ética viene a ser pues un código de reglas o principios morales que rigen la conducta,
considerando las acciones, perdóneme ahí, de los seres humanos como referencia a su justicia o injusticia, su tendencia al bien o su tendencia al mal. Ok, el término ética viene del griego ta ética, los asuntos morales, y derivados de ethos, la palabra ethos es carácter, este a su vez se deriva de ethos, costumbre. En efecto, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones y considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. No sé si usted se acuerda que, ¿verdad? Muchos de nosotros en la escuela llevamos, ¿verdad?, una clase de cívica, ¿verdad? Y ética. Pero ¿cómo se llamaba? Pero ¿cómo? Sí, civismo, pero tenía otro. Ay. ¿Cómo? Bueno, a mí me tocó con otro nombre, pero es el mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Civismo. Ok, bueno. En esas clases nos enseñaban como las reglas de comportamiento, ¿verdad? Lo que se espera de las personas en un sentido general. Cosas como, ¿verdad?, el asunto del respeto al derecho ajeno, ¿verdad? Si es tuyo, no lo agarres, no tiren basura, ¿verdad? Aún, hermanos, yo creo que mucho más antes se enseñaban cosas como, ¿verdad? Si es un adulto, ¿verdad?, guardar silencio, levantarte cuando un anciano te saluda y todas estas cosas, ¿verdad? Parte de las costumbres, parte de lo que se esperaba, ¿sí o no? Por ejemplo, quitarse el sombrero, ¿verdad? Y todo ese tipo, porque eran parte de las costumbres, parte de... Ahora, los tiempos van cambiando, ¿verdad? Y ahora ya las reglas están. Entonces, cuando hablamos de ética cristiana, estamos hablando de aquellas reglas, de aquellas normas que la Biblia impulsa, ¿verdad? En cuanto a nuestro comportamiento. Ahora, hermanos, algo que va a tomar Pablo aquí, de nuevo, es que va a describir el amor como la regla de la ética cristiana. Y va a ver por qué decimos eso. Mira aquí, por favor, el mandato, dice versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces, el mandato, la primera parte del mandato es no tener ninguna deuda que nos pongan bajo obligación o castigo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque es el contexto en el que viene, ¿se acuerda? Cumple tus responsabilidades civiles, paga tus impuestos, paga tu tributo, no le debas a la gente, no le debas al mundo, ¿ok? Cumple tus responsabilidades, no le debas nada a nadie, respétalas, ¿sí o no? Para que de nuevo no nos ponga bajo obligación o castigo, porque de nuevo las autoridades civiles, de nuevo, tienen la espada. Pueden ejecutar castigo. Ahora, en eso, Pablo entra con la transición y da una implicación. Excepto una deuda constante, la deuda de amor, el uno para con el otro. La deuda de amor, el uno para con el otro. Déjame leer el punto número 1 ahí. Dice, al parecer Pablo retoma la idea de pensamiento con la actitud que debemos tener hacia los hermanos y el mundo. Entonces Pablo dice que no debemos tener ninguna deuda hacia ninguna persona. La palabra sino en Reina Valera también puede traducirse excepto como una excepción. Al parecer Pablo está diciendo que la única deuda que debemos tener es la de amarnos unos a otros. Esta es una deuda que tenemos con Cristo y que es una responsabilidad como sus discípulos. Hermanos, ¿se acuerda en Juan? Juan es el que enfatiza mucho eso. ¿Se acuerda? La última cena, comenzando en capítulo 13, cuando el Señor le lava los pies a los discípulos. ¿Se acuerda? Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Todos esos capítulos están en esa última escena, en ese último evento de la cena del Señor. ¿Se acuerda? Y el Señor les enfatiza que se amen unos a otros, que se amen unos a otros, que se amen unos a otros. Hermanos, ¿por qué Cristo está diciendo tantas veces eso? ¿Por qué está diciendo tantas veces eso? Que se amen unos a otros.
Dios ama a nosotros y tenemos que amar a los hermanos. Ok, ¿verdad? Ahora, por eso le llamamos, de los muchos mandamientos que Cristo, por ejemplo, yo les digo a mis hijos, no sé, pórtense bien, no peleen, ¿sí o no? No sean envidiosos, compartan, hey. Yo, ¿verdad? Cuando, hey, pongan atención al maestro, y no quiero quejas, y les doy muchas. Pero el Señor, dentro de las muchas cosas que podría haber dicho, dijo, ¿qué? Ámense. Ámense. ¿Ok? Ahora, note aquí. Versículo 8, segunda parte. Nos va a dar la explicación. ¿Cómo sabemos que hay una explicación ahí? Eso, hermanos. Les voy a poner una estrellita. Amén, hermanos. Ok, aquí va la explicación. Noten lo que va a decir. Porque el que ama al prójimo cumple la ley. Ahora, hermanos, el que ama al prójimo cumple la ley. Ahora, piense lo que los judíos, imaginen lo que los judíos pensaron al escuchar eso. Recuerde que la ley, y ahí en el párrafo, no lo voy a leer, ahí en el párrafo estamos hablando de la ley de Moisés. ¿Se acuerda? Reglas y reglas y reglas. Reglas ceremoniales, reglas religiosas. Los judíos, de nuevo, muchas reglas. ¿Sí o no? Muchas ordenanzas. Y entonces escuchan. El que ama al prójimo cumple la ley. Ahora, esto no es nuevo. ¿Se acuerda? Uno de los intérpretes de la ley retó al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? ¿Cómo retó el intérprete de la ley al Señor Jesucristo? A ver, Señor, pues yo me imagino que tú conoces el Antiguo Testamento, ¿no? Y conoces la ley de Moisés, ¿verdad? Yo me imagino que dominas los 600 y tantos y sabes, ok. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón. Dice, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Y el Señor dijo, ¿de esto depende qué? Toda la ley. Ahora, uno piensa a veces que el Señor Jesucristo está siendo exagerado. Pero realmente Él está en serio con esto, hermanos. Y Pablo está retomando este asunto. El que ama al prójimo cumple ¿qué? Sí, hermano Cruz. Jesús vino a cumplir la ley, no quitarla. Exactamente. Ahora, de nuevo, hermanos, el cumplir la ley, punto número 2 ahí en su bosquejo, el cumplir en versículo 8 y el sustantivo cumplimiento en versículo 10 son palabras que describen el cumplimiento de las responsabilidades. Pablo quiere que sepamos que el amar al prójimo es parte de lo que Dios requiere de nosotros día a día y no solamente en la iglesia o con los hermanos en Cristo. ¿Se acuerdan? Y esta es una de las razones, ¿se acuerdan? Lo de nuevo, los judíos diciendo, ay Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Alguien se acuerda por qué Cristo, verdad? ¿Por qué le dijeron eso al Señor Jesucristo? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Porque estaban discutiendo el asunto de la caridad unos a otros. ¿Sí? ¿Pero qué pensaban los judíos del prójimo? Que fuera su panzada. ¿Que fuera qué? Que fuera otro judío. Los judíos pensaban que los únicos prójimos eran ¿qué? Los que son judíos. Entonces el Señor les da la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? Que a un hombre lo asaltaron, le golpearon, dice que pasó, ¿verdad? Y empieza a mostrar autoridades religiosas judías. Pasó el sacerdote, pasó el levita y pasó un samaritano. De esos que ustedes no quieren, de esos que ustedes aborrecen, de esos que ustedes... Pasó el samaritano y el samaritano ¿qué? Lo curó, lo llevó, es más, hasta dijo, ¿verdad? Le pagó y dijo, hey, si falta, le echas aguacate, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el Señor les dio una lección, ¿verdad? El prójimo es cualquiera persona cerca de nosotros.
sin importar, ¿verdad? De nuevo, sin ninguna distinción étnica, racial, económica. Y entonces Pablo está diciendo aquí de nuevo, la única deuda que tenemos que tener y la única responsabilidad es amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple ¿qué? La ley. Cumple la ley, hermanos, cumple la ley. Ahora, note aquí, punto número 12, inciso D, la segunda explicación. ¿Cómo sabemos que hay una segunda explicación? Ok, bien, versículo 9, porque. Y luego va a citar 4 mandamientos, porque los mandamientos se resumen en uno. Porque los mandamientos se resumen en uno. Dice versículo 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Ok, ahora, aquí viene la relación entre el amor y los mandamientos, hermanos. Ok, aquí, porque de nuevo, uno pudiera irse, pues entonces, ¿verdad? Como ya no hay que cumplir los mandamientos, solamente amor, como los hippies, ¿verdad? Peace and love. Ok, ahora, note aquí. Me gusta mucho. Alguien ayúdame leyendo el primer párrafo ahí. Punto número 1 abajo de inciso D. Pablo cita 4 de los 5 mandamientos que tienen que ver con nuestra responsabilidad hacia el prójimo. El mandamiento que dejó fuera es el mandato a honrar a nuestros padres. Sí. Señala. Los mandamientos específicos citados ayudan a los cristianos a discernir cómo se expresa el amor en situaciones específicas. Pero otras normas morales también ayudan a los creyentes a definir el amor. Ya hemos visto que el amor nunca puede agotarse y comprenderse mediante preceptos específicos de la ley. Pero de esto no se sigue que el amor eluda la ley o vaya más allá de sus prescripciones. Ok, y aquí viene el punto importante. Pablo, hermanos, al citar los mandamientos está diciendo, ok, al citar los mandamientos nos está diciendo maneras específicas de amar. Y va a citar 4. ¿Ok? Hermanos, cuando pensamos en no cometer adulterio, ¿cómo es una forma? O sea, ese mandamiento, pensándolo positivamente, ¿qué muestra de nosotros? Saúl, ¿me regalas otro poquito de lealtad? Respeto. ¿Sí o no? Respeto a la mujer o al hombre de otra persona, ¿sí o no? O sea, yo no voy a andar coqueteando con otra mujer, ¿verdad? Que no es mi esposa. ¿Por qué? Porque por respeto, ¿sí o no? O sea, yo les amo y yo voy a tener cuidado, ¿sí o no? Voy a tener cuidado. O luego dice aquí, no cometerás adulterio, no hurtarás. ¿Cómo muestra amor eso? Ok, ¿verdad? O sea, muestro amor, ¿qué? En la pertenencia de otras personas. ¿Sí o no? A otras personas les cuesta, a otras personas lucharon por eso. ¿Sí o no? ¿Ok? Luego dice aquí, no asesinarás. ¿Cómo muestra amor eso? Respetar la vida. Respetar la vida. Y luego, hermanos, no codiciarás. ¿Cómo muestra amor eso? No estar deseando lo que otros tienen, ¿sí o no? No estar haciendo enojo ni malos pensamientos, ¿verdad? ¿Sí o no? No codiciar. Nada. Entonces, esas son maneras específicas. Miren lo que dice el hermano Morris. Pablo está diciendo en términos, punto número 2, ¿verdad? En términos fuertes, que los creyentes deben amar a las personas con las que se encuentran. Es fácil amar de manera abstracta, pero Pablo quiere que sus lectores amen a las personas con las que se encuentran cada día, con todos sus defectos. El amor es algo que se manifiesta en el hogar, en el mercado, en el taller, en las plazas del pueblo, donde quiera que se encuentren las personas. Ahora, hermanos, no nada más. Ahora, quiero decir esto.
Uno pensaría, ay, pues yo no adultero, ¿verdad? Yo no me ando metiendo con la mujer, pero ¿qué hay otra forma de adulterio? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mirar a una mujer para codiciarla. ¿Se acuerda? Y de nuevo, los judíos eran muy buenos para esto. No, yo no me meto con nadie. El Señor dice, pero bien te echas un taco de ojo. O yo no mato a nadie. Pero odias, aborreces. Cuando odias y aborreces, ya lo mataste en tu corazón. Entonces, de nuevo, esto que Pablo está diciendo, y quiero que miren la conexión, porque a veces pensamos, ay, el amor, hermanos, ¿verdad? Y no, el amor tiene maneras y expresiones concretas, ¿ok? El amor tiene expresiones concretas de mostrarse, y los mandamientos nos ayudan con eso. Okay. Eso es de las varias cosas que vemos, por ejemplo, en las leyes del Antiguo Testamento. A veces pensamos en las leyes del Antiguo Testamento como simples regulaciones estorbosas y molestosas. Pero las leyes del Antiguo Testamento muchas veces tenían, por ejemplo, ¿se acuerda? Cuando hacías una casa, el Señor le dice, cuando hazle pretil a tu terrado, hazle como un barandal. ¿Por qué Dios estaba ordenando eso? Para que no se caiga nadie. El asunto con los animales, los hoyos, tápalos, porque si no tapas los hoyos puede caer ¿qué? Un animal. ¿Okay? Entonces muchas leyes esas trataban de mostrar amor a las personas, mostrar amor a la familia, mostrar amor a tantas cosas. Entonces esas son maneras concretas. Ahora, Pablo lo expande. Mire por favor la aplicación. Inciso E, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor al prójimo no le hace mal y por tanto cumple ¿qué? Entonces, aquí, en esta declaración y en esta aplicación, no nada más debemos pensar, hermanos, en qué mandamiento. A ver, hoy en la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero que nos dejan basura en nuestra casa. ¿Hay algunas personas que no sé, le han dejado ahí una bolsa de basura? ¿Qué? ¿Una bolsa de basura? Bueno, yo ya tengo cámara enfrente. Entonces ya puedo investigar quién es. Entonces puedo agarrar la verdad y... Oiga, se le olvidó. Bueno, pero aquí está una de las cosas. Porque uno puede pensar, soy cristiano, la Biblia no dice que tengo que aguantar esas cosas y que tengo que... No hay ningún mandamiento. Bueno, Pablo dice, a lo mejor no, pero el amor al prójimo no le hace ¿qué? No le hace mal. No paguéis a nadie mal por mal. Vence con el ¿qué? Vence con el bien el mal. Entonces, Pablo está tratando de decir, hermanos, lo poderoso que es el amor, y no el amor romántico, abstracto, sino el amor, ¿verdad? Que se refleja, ¿verdad? En el cuidado de Dios por las otras personas. Dice, y de nuevo vuelve a decir, cumple la ley, cumple la ley. Mire, por favor, alguien ayúdeme con el párrafo ahí abajito. El de Schreiner. Schreiner comenta, al amar la persona pone en práctica la ley. Esto se ve reforzado por la conexión entre los versículos 10a y 10b. Pues es la primera frase, el amor. No hace u obra el mal al prójimo. El uso de la palabra, no sé qué dirá, es el que pretende la actividad del amor. Ergatzetai, esa es una palabra para trabajo. Esa es una palabra para trabajo, ¿verdad? No hace el amor. Ahora, el siguiente párrafo, hermanos. Ahora, déjame leerle este párrafo. Dice, cruz, es el cruz de aquí, no el cruz de aquí. Tiene una excelente observación en el Evangelio, entre el Evangelio de Pablo y la ley, ya que algunos piensan que Pablo en sus cartas está diciendo que la ley no sirve para nada.
En este texto tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la relación entre el Evangelio de Pablo y la ley mosaica. Indica nuevamente que su Evangelio no es contra la ley, ya que resulta en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, esto no significa una reinstauración de la ley, más bien el efecto del Evangelio de Pablo es que los creyentes, al andar en el Espíritu, son capaces de amarse unos a otros, de modo que lo que la ley buscaba, pero no podría producir, se cumple en ellos. Entendida de esa manera, las enseñanzas de Pablo no implican contradicciones internas. No se trata de que el apóstol, después de argumentar que los creyentes han muerto a la ley, la reinstauren nuevamente como una norma reguladora entre ellos. No está diciendo Pablo que tenemos que obedecer la ley, pero está diciendo que la ley nos muestra maneras específicas, ¿qué? De amar. Hermanos, si alguna vez se nos olvida cómo puedo amar, pensemos en lo que la Biblia enseña. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, piense en las maneras que Dios quería mostrar amor. Por ejemplo, hermanos, el cuidado a las viudas y a los huérfanos. Por ejemplo, hermanos, ¿por qué Dios les mandaba a los dueños de terrenos no coseches toditito? Para dejar a las personas que tenían, ¿sí o no? Es más, había reglas, hermanos, ¿se acuerdan? De nuevo, en las reglas del Antiguo Testamento había reglas de que cualquier gente podía entrar, agarrar y comer, ¿sí o no? Para saciar el hambre. ¿Pero qué no podían hacer? Es que para mi mamá, para mis hermanos, ¿verdad? O sea, podían comer. O sea, ¿verdad? Y eso era una manera específica de mostrar amor. Pues imagínense, hermanos, a todos nos ha agarrado el hambre. Imagínense vivir en aquellos tiempos y poder, pues, oiga, pues dice que, pues écheme un taquito, ¿no? ¿Ok? ¿Quién? ¿Hermano? Hermano, Jesús. Exactamente. Entonces, de nuevo, hermanos, aunque no le llamaba, y esta es la cosa, el Antiguo Testamento no le llamaba amor, pero eran expresiones concretas y específicas de amar, ¿qué? Al prójimo. De amar al prójimo. Hermanos, y por eso, ¿verdad? Las consecuencias, las regulaciones y los castigos eran en esa proporción. ¿Sí o no? En esa proporción. Entonces, de nuevo, esto es lo que, de nuevo, no debemos tener deudas excepto el amarnos unos a los otros. El amor debe ser una norma ética, pensar, hermanos, maneras específicas de conducirnos. Y de nuevo, y es difícil, hermanos, ¿sí o no? A ver, hermano, yo soy el único que lo piensa que a veces es difícil amar a las personas, ¿verdad? Es que te ponen basura, ¿sí o no? O que te roban cosas. O sea, es difícil. ¿Ok? Ahora, último punto aquí con el que Pablo va a terminar el capítulo 13. A ver si lo alcanzamos. Perdona que estoy corriendo, pero es que no me quiero hacer histórico en estos capítulos. ¿Ok? Ok, la tercera es, de nuevo, número 6. Debemos levantarnos del letargo espiritual. Esta palabra me gusta mucho porque de nuevo da la idea de somnolencia, de que uno está, ¿verdad?, aflojerado. Hay que levantarnos de eso, de ese sueño, de esa somnolencia, de esa flojera. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo va a decir. Debemos levantarnos del letargo espiritual. Ok. Comienza versículo 14. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Okay, déjame leérselo en la Biblia de las Américas. Dice aquí, y haced todo esto. Esa es otra manera en que Pablo está llamando al contexto. Haced todo esto. ¿Qué todo esto? Todo lo que ha venido diciendo en el capítulo 12 y 13. Los dones, el amar, el no ser hipócrita, ¿sí o no?
el tratar, ¿verdad?, con la discriminación, el responder a todos, en las autoridades civiles, hacer todo esto, dice, hay que, hermanos, procurar hacer todo esto, conociendo que el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Mire la Nueva Traducción Viviente, si usted trae la suya, mire cómo lo traduce. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que ya es muy tarde, el tiempo se acaba, y mire cómo dice, despierten, dice la Nueva Traducción Viviente. Y luego nos va a dar la explicación, ¿por qué hay que despertar? Bueno, ¿cómo sabemos que hay una explicación? ¿Por qué? ¿Por qué debemos despertar? ¿Sí? ¿Y por qué más? Poner atención. No, léale ahí en el texto, dice por qué. Porque está más cerca de nosotros la salvación. Ok, ¿qué está tratando de decir Pablo? Ahí, hermanos, inciso B. Porque todos los beneficios de la salvación están más cerca que cuando ¿qué? Cuando creímos. Ay, se me olvidó leer aquí algo, en el punto número 2 que era interesante. Ahí después de la versión, dice, Pablo está finalizando esta sección que comenzó en capítulo 12 para decirnos que vivir de una manera diferente es muy importante a la luz de lo que nos espera en el futuro. La imagen de despertarnos es la imagen apropiada que comunica el despertarnos para la acción. Thielman comenta, la gente en las antiguas ciudades romanas se levantaba temprano antes del amanecer para aprovechar la luz del día. El hábito de levantarse al amanecer estaba tan arraigado que incluso si una persona se acostaba tarde, se despertaba antes del amanecer y retomaba el hilo de sus ocupaciones normales en su cama a la luz parpadeante e indiferente de la mecha de estopa y cera. Las 8 o las 9 eran consideradas la mañana tardía. Hermanos, son romanos. Si son las 9 de la madrugada. No tenían luz. Exactamente. ¿Ok? Ahora, ¿de qué está hablando los beneficios de la salvación? ¿Ok? Alguien ayúdame. Punto número 1. Ok, ¿se acuerda? Pablo nos dijo, va a haber un día donde Dios va a derramar su ira y donde Dios va a revelar los secretos de los hombres. El juicio de Dios va a ser perfecto y justo. No como recuerda, hermanos, vivimos en un sistema donde el que tenga pruebas, ¿sí o no? Hasta que no se compruebe lo contrario. Dice mi hermana que cuando estaba en su carrera, dice nos poncharon nuestro globito, ¿verdad? A ver, ¿cuántos de ustedes aquí quieren meterse por abogados porque aman la justicia? Porque, ¿verdad? Ustedes quieren. Dice, pues así no se ganan los casos. ¿Verdad? No se ganan los casos, los abogados, ¿no? No es el asunto de que los inocentes y la justicia triunfan, no, el asunto es con las pruebas, quién demuestra, quién es capaz de demostrar. Ese es el punto importante. Y bueno, Pablo nos dijo, Dios va a hacer un juicio, donde Él va a revelar los secretos. Punto número 2. Recordamos también que Pablo habló de un día en que las tribulaciones y todos sus sufrimientos terminarán, y las glorias venideras no serán comparables en nada al sufrimiento que experimentaremos hoy. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 8? Hermanos, me gusta mucho ese versículo. Las glorias venideras no se comparan a los sufrimientos. Hermanos, yo creo que todos lo hemos conocido. Hay personas que en verdad han tenido vidas difíciles. ¿Verdad?
¿Se acuerda que también un hermano aconsejaba, si crees que tu vida es difícil y crees que estás poniendo un momento, ve a un hospital? Si crees en verdad que tu vida está siendo muy difícil y que ve a un hospital. Exactamente. Y hermanos, esto es una de las cosas. Yo no puedo imaginar, hermanos, la verdad me cuesta ese versículo pensar. Pero está diciendo que lo que vamos a experimentar nos va a hacer olvidar todo lo que pasamos. Y de nuevo, punto número 3, es por esa razón que la Biblia presenta la salvación como llevándose a cabo en etapas. Regularmente se ha dicho que somos salvos de la condena del pecado cuando creemos. Somos salvos del poder del pecado cuando crecemos en santificación. Y seremos libertados de la presencia del pecado en el día de Cristo. Entonces, hermanos, esto es lo que está tratando de decir Pablo, que nuestra salvación está más cerca. Hermanos, imagínense un día, pensar en un día que ya no vamos a sentir envidia, coraje ni nada de eso. Tentaciones. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, estos hermosos beneficios. Y entonces, por eso Pablo dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amenazará pronto, amanecerá pronto. Y entonces, hermanos, va a dar 4 mandatos, ¿ok? Y los mandatos son muy sencillos. Déjenme usar la nueva traducción viviente. Ok, aquí están los mandatos. Primer mandato, dejen al lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Dice versículo 12b, dice ahí, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las ¿qué? Armas de la luz. Mandato 2, pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Aquí cuando se utiliza las armas de la luz, habla de una armadura, hermanos. Una armadura para combatir. Entonces, ahora, hermanos, Pablo de nuevo está tratando y animando a los hermanos a vivir una vida diferente. Una vida diferente. Dejen esas cosas de las tinieblas. Ahora, note aquí. Vivamos con decencia a la vista de todos. Vivamos con decencia a la vista de todos. Dice versículo 13, andemos como de día. Andemos como de día. Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Vivamos con decencia, y es lo que está diciendo, vivamos como de día, hermanos. Ahora, yo sé que ya es un tiempo difícil, pero de día se supone que la gente no anda haciendo cosas que no debe andar haciendo. Ahora, nota aquí, glotonerías y borracheras. Glotonerías y borracheras, ¿qué significa eso? Hacer todo en exceso. Punto número 2, exactamente. Punto número 2. Alguien ayúdame a leer punto número 2. Ahí abajo del inciso E. Punto número 2. No en las juegas y borracheras. Algunos combinan estas dos categorías en una sola. Las juegas de borrachos, pero es mejor mantenerlas separadas, ya que Pablo las enumera todas en paz. Escribe las fiestas desenfrenadas y los consumos festivos de alcohol, tan populares en los días de Pablo y los días. Las fiestas desenfrenadas de los emperadores, los lugares en muchos muros romanos descubiertos por los arqueólogos, ejemplifican el exceso que tienen en mente. Ok, hermanos, ahora hermanos, ¿hay una presión de participar en esas cosas? Sí. Sí. Y está diciendo, no en eso, no en glotonerías y borracheras. Segundo, no en lujuria y lascivias, ¿ok? Alguien ayúdeme en el punto, bueno, yo voy a leer el punto 3. No en la inmoralidad sexual y el libertinaje. El primer par de palabras describe las fiestas desinhibidas y ahora Pablo se dirige a los pecados sexuales que las caracterizaban. Se trataban de orgías salvajes en las que se producía todo tipo de perversión. El primer término, y aquí lo puse, la palabra griega para lujurias, que está ahí, no es la palabra koité.
¿verdad? Dice aquí, coitais, describe el pecado sexual en sí, transcrito por la palabra inglesa coitus. Y el segundo término hace el gayais, el estilo de vida que lo sigue, donde las personas pierden toda vergüenza. Cuando está diciendo no en lujurias y lascivias, está realmente hablando no en relaciones sexuales ilícitas y no llevando a cabo esas relaciones sin vergüenza. ¿Se acuerda? Esta palabra lascivia la ha mencionado Pablo en Gálatas capítulo 5 y de nuevo tiene esa connotación donde las personas ya no tienen ninguna vergüenza. O sea, ya no hay ninguna vergüenza, ya hacerlo en el público ya es normal, común, ya no hay ninguna barrera. Y termina diciendo, no en contiendas ni envidias. Alguien ayúdeme, punto número 4. Siempre que una población entera se dedica a cuidar el bien, los celos y las contiendas dominarán. Este es un problema tan grande hoy en día, e incluso muchas iglesias se ven desgarradas por estos grupos internos egoístas. Ok. ¿Y puede qué? Hermanos, uno podía pensar, ay, pues nosotros no encajamos en la primera, no encajamos en la segunda, no andamos haciendo esas cosas, pero ¿qué tal las cosas de abajo? Contiendas sí, envidias. Hermanos, dicen por ahí que no hay nada, dice que no hay nada que motiva tanto como la envidia. Y muchas veces, y el hermano Osborne que estaba escribiendo aquí su comentario, eso pasa en las iglesias, ¿verdad? Ay, esa iglesia tiene un ministerio de camiones. Hermanos, vamos a comenzar un ¿qué? Ministerio de camiones. Ay, hermanos, a esa iglesia abrió una escuela cristiana. Hermanos, adivinen qué vamos a hacer. Una escuela cristiana. Esa iglesia dio donas. Próximo domingo, don. Y muchas veces, de nuevo, lo que motiva a las iglesias es lo que otros están haciendo. Y no el Señor, ni el Espíritu Santo, ni las cosas buenas, sino ¿sí o no? Hermanos, y por eso yo soy muy resistente a la mercadotecnia eclesiástica moderna. No me gusta, hermanos. Muchos me han dicho, pastor, métale ganas a la página de Facebook. Pastor, métale ganas al Reel. Háganse una cuenta de TikTok. No, hermanos, yo soy muy resistente a eso. Yo sé que hay una buena manera de usarse. No estoy en contra de eso, pero yo en verdad soy muy resistente a eso. Hermano, yo tengo una duda. Sí. Cuando estemos en el cielo, claro, ya no vamos a hacer lujuria ni todas esas cosas, ni contiendas, nada. Pero sí vamos a sentir, vamos a querer sentir bien. Sí, hermana. Vamos a sentir alegría o claro que sí. Ganas de meternos al río. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué, hermanos? Porque eso está en la imagen de Dios. Hermanos, a veces pensamos que el pecado corrompió toda la imagen de Dios. Pero no, hermanos, todavía somos portadores de la imagen y de la semejanza de Dios. Por eso todavía podemos tener amor, alegría, gozo. Por eso nos podemos llenar de satisfacción. Y Dios está trabajando para hacerlo. Exactamente, y disfrutar las cosas. O sea, sí es cierto que, de nuevo, sí es cierto que el pecado nos corrompió, pero no hemos perdido toda la imagen de Dios. Hermanos, podemos disfrutar de la vida. Imagínense si no. Ok, y bueno, terminamos con el último mandato. Dice el último mandato: vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. El hermano Morris en su comentario dice: Forman lo expresa de una manera un tanto coloquial. Expresado en un lenguaje muy sencillo, Pablo está diciendo: no planees el pecado, no le des la bienvenida, no le des ninguna oportunidad. Echa el pecado de tu puerta y no lo tendrás en tu
casa. Hermanos, este fue el versículo con el que, ¿se acuerda? Con que San Agustín se convirtió. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la idea de proveer para los deseos de la carne es pensarlos de antemano, de estarlos ahí maquinando y pensando y cómo le voy a hacer y cómo, de nuevo. Y maneras, hermanos, de satisfacer la carne, manera de buscar. ¿Ok? Punto número 2. Alguien ayúdeme leyendo punto número 2. Osborne menciona, para obtener la victoria sobre la carne, comenzamos con el proceso de pensamiento. Debemos pensar cuidadosamente en los peligros que corremos cuando nos permitimos buscar gratificar la carne y considerar seriamente cómo vencer esta fuerza oscura y destructiva mediante la presencia fortalecedora del Espíritu. En lugar de buscar la gratificación carnal, nuestro proceso de pensamiento transformado abraza las cosas de Cristo en lugar de las de la carne y la victoria. Amén. Ahora, hermanos, déjenme hacer una aplicación personal y termino. Personal, yo sé que ustedes ya me traen a carrilla, hermanos, pero estoy dispuesto a soportarla con el asunto de la coca. ¿Verdad? ¿Verdad? Hermanos, de nuevo, personal, yo no me quiero meter con nadie, ¿ok? De nuevo, la soda no me ayuda a mi peso, ¿ok? Ahora, como muchos de ustedes, ¿verdad? Imaginan, ¿verdad? A veces en un día pesado, en un día de trabajo, por ejemplo, ayer que estábamos trabajando aquí en la iglesia y estaba el calorón, adivine qué se me vino a la mente. Ay, ¿cómo nos haría falta una coquita, verdad? Bueno, aquí viene. Ahora, hermanos, de nuevo, a mí, Josué Guzmán, no me ayuda con mi peso. Hermanos, hay cosas de nuevo. Hermanos, los miércoles, mis hijos me traen a carrilla los miércoles, ¿verdad? Porque de camino a nuestra casa, luego terminamos noche y mis hijos, papá, una pizzita. Papá, y luego, es que tenemos mucha hambre. Y de nuevo, hermanos, y yo sé que no es malo, pero hermanos, cada miércoles y esas cosas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, son cosas que necesitamos, porque de nuevo a veces pensamos en todas esas cosas, ¿verdad? Terribles, pero cada uno de nosotros tiene cosas que nos hacen daño personalmente, ¿verdad? Cosas que nos gustan, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi abuelita cuando le quitaron la sal, porque en verdad estaba enferma, ¿no? Ella decía, prefiero morirme que comer sin sal. Y pues se terminó comiendo sin sal, ¿verdad? No se murió, pero terminó comiendo sin sal porque le hacía daño. Y hay cosas que nos hacen daño, hermanos, ¿verdad? Y piense en las cosas, de nuevo, que no necesariamente son malas, pero que nos hacen daño. Hermanos, para algunos su teléfono les hace daño. Hay que quitar eso, ¿verdad? Cosas, amistades, pensando, voy a ir con él o voy a ir con ella. Hay amistades que nos hacen daño. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Mande? Hermanos, y muchas cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, de nuevo dice Pablo, debemos levantarnos. Vamos a orar y pasamos al café. Señor, te damos gracias por estos capítulos, Señor, aunque fui un poquito más rápido que las otras ocasiones, realmente ya quiero avanzar, Señor, porque a veces nada más un párrafo tiene mucho que pensar, mucho para pensar y mucho para darle vuelta. Ayúdanos, Padre, por favor, a pensar la manera apropiada. Y de nuevo, Señor, Pablo nos está enseñando maneras concretas de responder a la salvación que tenemos. Señor, los cambios que llevamos son buenos, no por las otras personas. A veces, Señor, los cambios queremos hacerlos para que la gente vea, mi esposo, mi esposa, los hermanos, pero realmente los cambios los debemos llevar porque tú eres quien importa.
Tú eres quien nos está viendo todo el día. Y tú eres el que conoce nuestros corazones. Y el hacer cambios importantes vale la pena por ti. Porque esa es la manera, dice Pablo de nuevo, eso es nuestro culto racional, esa es la manera apropiada de servirte. Ayúdanos, Padre, por favor, y danos gracia. Por favor, Señor. Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos al refrigerio y regresamos en unos